Hola, hola, hola. Estamos de nuevo aquí para seguir hablando de nuestro tema favorito, geometría diferencial. El tema de hoy va a ser una expresión de la conexión afín, con ayuda de la métrica. Es decir, vamos a encontrar finalmente ya una expresión para los coeficientes de la conexión afín en coordenadas, claro está, no estamos utilizando la notación invariante de Cartan, y las vamos a expresar con ayuda de la métrica. Para eso vamos a recordar algunas cosas que nos van a ser de utilidad. Vamos a recordar primero, se necesita la matriz G de alfa beta, definida por, va a ser el inverso de la métrica, la vamos a definir con ayuda de esto, I alfa j, delta de I j. Eso es lo que nos va a definir los coeficientes de la matriz inversa de lo que llamamos la métrica. Vamos también a recordar que G de I j pues es de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, no otra cosa que eso. Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos en cuenta. También G de I es lo que se denomina simétrica. Tenemos pues esto como los elementos básicos que debemos de tener presentes para lo que vamos a hacer a continuación, que es calcular las componentes de la conexión afín con ayuda de la métrica. Bueno, vamos a empezar. Para eso vamos a recordar cómo se introdujeron los coeficientes de la conexión afín, que ya sabemos que no satisfacen las reglas de la transformación tensorial, pero bueno, no son tensores, pero son muy importantes. Vamos a recordarlos. Vamos a escribir cómo se introdujeron los coeficientes de la métrica, y siempre debemos tener mucho cuidado en los índices. Así se introdujeron los coeficientes de la métrica. Ahora vamos a expresarlos con ayuda de así se introdujeron los coeficientes de la conexión afín, perdón. Ahora vamos a tratar de expresarlos con ayuda de la métrica. Para eso hacemos lo siguiente. Esto de aquí simplemente lo sacamos su producto interior con respecto de un vector así. Lo escribimos así. Luego escribimos otro, pero ahora intercambiamos los índices. Así. Entonces, donde antes había una I, ahora ponemos una J. Así. Y donde había una J, ponemos una I, una I. Entonces tenemos eso. Esto, si lo sumamos y nos va a dar como resultado, nos va a dar algo muy sencillo cuando lo sumemos. Cuando lo sumemos nos va a permitir escribir la siguiente expresión. I.EJ va a ser igual a, pues, la suma de esos dos. Sumatoria de esto, así, IK, alfa.EJ, más la sumatoria por alfa de alfa JK alfa.EI. Ya tenemos pues la identidad que estábamos buscando. Vamos pues ahora a escribirla con ayuda de la métrica, recordando esta expresión. Una vez que tenemos esa expresión, nosotros ya vamos a encontrar la siguiente ecuación, que está muy bonita. Vamos a escribirla así. Entonces esta queda escrita
Así, y no es muy difícil acordarse de ella porque pues los índices presentan ciertas pues simetrías que nos permiten recordarlos fácilmente. JK y aquí es alfa I. Entonces, esa es la ecuación que vamos a estar utilizando, es la ecuación básica para poder calcular los coeficientes de los denominados también símbolos de Cristófelo o componentes de la conexión afín. Ya no necesitamos estos cálculos de acá, los podemos borrar. Entonces, ahora sí, utilizando una de las propiedades que introdujimos al principio, podemos calcular un coeficiente de la conexión afín haciendo lo siguiente. J, vamos a multiplicar aquí por J beta, así, y J con respecto de XK. Nos va a quedar como, vean cómo queda, alfa, gamma de IK, aquí también J, sumamos por J, alfa, así, J beta, más alfa J también, JK, alfa, G de alfa I, G de JB. De inmediato vemos que cuando lo sumamos, se va a reducir a la delta de Kronecker, y la delta de Kronecker nos va a permitir reducir, pues simplemente donde había alfa, vamos a poner una beta. Entonces vamos a escribir el resultado al que llegamos. Ya cuando hicimos todos esos cálculos que les acabo de decir, que son muy sencillos, nada más es sustituir ahí el valor de la delta. Entonces nos va a quedar gamma de IK beta más este término nos va a quedar así como está. Gamma de JK alfa, G alfa y gamma de J beta. Bien, una vez que tenemos eso, pues nos damos cuenta que no podemos resolver inmediatamente la ecuación porque pues aquí está el símbolo de Christoffel y aquí está el símbolo de Christoffel y no se ve cómo podríamos hacerlo. Hay un método que resulta, pues más bien es el resultado del tanteo y del error. Entonces, para aplicar ese método, pues vamos a recordar lo que acabo de borrar, pero no es difícil recordarlo. Miren, lo voy a escribir de nuevo. G-I-J-K para platicarles en qué consiste este método, que se llama método de variaciones simétricas. Entonces, simplemente recordamos nuestra identidad fundamental, que es esta. Y vamos a hacer el cambio de los coeficientes, los vamos a mover cíclicamente. ¿Qué quiere decir cíclicamente? Bueno, esto. Los acomodamos así y como quien dice los movemos hacia allá. Entonces hacemos esto. Simplemente los movimos hacia allá. Entonces, esto significa que donde estaba la K, va a haber una I. Donde estaba la J, va a haber una K. Y donde estaba la I, va a haber una J. Y lo vamos a cambiar aquí. Vamos a escribir entonces una nueva identidad. Así, y donde quiera que había I, le vamos a poner J. Donde quiera que había J, le vamos a poner K. Y donde quiera que había K, le vamos a poner I. Y esto vamos a hacerlo igual a K para que nos dé una identidad, pues con los índices ya movidos. Vean, aquí pues alfa se queda alfa, no cambia. Pero donde hay una I, vemos nuestra tablita para no olvidarnos, vamos a poner una J para no equivocarnos, por eso hicimos eso. K, donde hay una K ponemos una I, más, bueno, aquí falta, aquí hay una J, donde hay una J ponemos una K, más alfa, nuevamente, eso no se va a variar, pero aquí hay una J, donde hay una J ponemos una K, donde hay una K ponemos una I, donde hay una I vamos a poner una J. Entonces, ya tenemos otra identidad que vamos a utilizar, que vamos a requerir mucho. Entonces, voy a borrar esta porque ya la usé, pero voy a guardar un resultado. Este resultado lo voy a guardar para que no se me olvide. Entonces, lo voy a escribir aquí arriba. Lo voy a mantener aquí apartado. Lo voy a tener así, G, J, beta. La parcial de G y J con respecto de XK va a ser igual a gamma de IK beta más la sumatoria de alfa J
gamma de J, K alfa, G alfa y G J beta. Ya tenemos esa, pues la podemos borrar. Para poder escribir la siguiente, esa, vamos a escribirla, pero también la vamos a multiplicar por lo que la multiplicamos antes, G J beta. La vamos a poner aquí, G J beta, que multiplica ahora a nuestra fórmula pues variada, nuestra variante. Tienen un nombre esas concomitancias. Aquí le ponemos también J, J y alfa, G alfa K, G J beta. Ese primer término así se va a quedar, porque pues no pasa nada con ese término. Pero este de aquí, como podrán ver, G alfa J, G J beta. Este término sí va a cambiar. Y pues lo único que va a pasar es que va a aparecer aquí el KI. Vamos a colocarlo, entonces lo voy a escribir de aquel lado para que no sea tan amontonado. Vamos a escribirlo de este lado. Ya voy a borrar esta identidad porque la puedo volver a escribir, bueno, cuando sea necesario. Aquí la tengo abajo. Entonces ya, vamos a escribir la siguiente. Vean, va a quedar como J, G, J beta, la parcial de G, J, K con respecto de X. Y va a ser igual a la sumatoria, porque esta es la que no cambió, gamma de J y alfa, G alfa K, G J beta. Más exactamente el mismo proceso de antes, K y beta. Y ya tenemos la ecuación que estábamos buscando. Y como ya la tenemos, la vamos a agrupar acá o la podemos dejar ahí, pero es mejor agruparla porque cuando hagamos el despeje va a ser necesario comparar. Entonces hay que tenerlas juntas para estarlas viendo. Entonces la ponemos aquí. Se parece mucho, pero no es exactamente igual porque hubo una variación. G, J, beta, la parcial de G con respecto de X y JK va a ser igual a gamma de K y beta más alfa J de gamma JI alfa gamma de alfa K gamma de J beta. Ahí ya tenemos todo junto, todo lo que vamos necesitando. Vamos a la última concomitancia, puesto que todavía podemos, de acuerdo a lo que les escribí aquí, vean, vamos a recordarlo. Aquí la tengo la tablita, la voy a escribir acá arriba para que quede I, JK, JKI, la volvemos a mover hacia allá, entonces K, I, J. Ahora vamos a escribir nuestra identidad movida, pues, movida de acuerdo a esto, variada, concomitada. Entonces, aquí nos queda K, I, X, J. Ya los movimos. Acá hacemos exactamente el mismo procedimiento. Donde quiera que haya una J, va a ir una K. Donde quiera que haya una I, va a ir una J. Aquí va a ir alfa. G de alfa, aquí había una K. Bueno, pues no va a ir una K, va a ir una I. Por la formulita esta que está ahí. Más la sumatoria de alfa. Este también es alfa. Aquí teníamos KI, entonces donde va una K, va a ir una I, aquí lo ponemos, donde va a ir una I, va a ir una J, y donde ahí va una J, va a ir una K. Entonces ya tenemos nuestra nueva identidad. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de antes, lo vamos a multiplicar por exactamente lo mismo, pero ahora la voy a poner aquí porque está... Como no va a haber una reducción sustancial, va a quedar así. Esta nos interesa más bien que así quede. G de KI con respecto de XJ aquí. KI con respecto de XJ. Entonces esta va a ser suma alfa J de gamma KJ alfa G
alfa y j beta más sumatoria por alfa j de gamma de i j alfa k g de j beta. Ahora sí, vean las ecuaciones, véanlas un momento. Yo sé que es difícil verlas porque la pizarra pues es realmente pequeña. Entonces pues no se puede ver muy bien, pero quiero que analicen las cosas. Vamos a suponer que I, K, que esto se puede escribir así. También es una conexión simétrica. Hay conexiones asimétricas, pero en este caso vamos a utilizar la conexión de Levi-Civita, que satisface esa condición, la condición de simetría, que es la que define la condición de la conexión de Levi-Civita. Entonces, podemos sumar estos dos. Y vean, este término de aquí, si lo ven aquí, aquí está. Es exactamente el mismo, nada más cambiado. Igual este. Entonces podemos sumar y restar. Podemos sumar estos dos. Sumamos estos dos y le restamos este. Y vamos a obtener 2 veces esto. Entonces lo voy a escribir aquí. Esa va a ser la conexión de Levi-Civita. Y ya vamos a tener... vamos a escribirlo aquí. Porque bueno, tenemos espacio. Gamma de I K beta, ya dijimos que satisface esto, por lo tanto cuando lo sumamos se hace 2 y su expresión explícita va a ser la siguiente: J, G, J beta, que multiplica a ese primero que sumamos, y J con respecto de XK más su concomitante que calculamos después, JK, con respecto de XI menos GKI con respecto de XJ. Y como pueden ver, ya calculamos los coeficientes de la conexión. En este caso, la conexión de Levi-Civita. Vamos a escribirla acá para que se vea mejor. Vamos a escribirla aquí para que se vea mejor porque ya se ve un poco fea o no se ve. Ya quedó claro cómo se hizo. Entonces... simplemente vamos a escribir lo que se llama conexión de Levi-Civita. Conexión, así se llama, conexión simétrica o de Levi-Civita. No sé realmente cómo se pronuncia Civita. Pero bueno, así nos va a quedar, miren, nos va a quedar así. Esta va a ser la fórmula. I, K, beta va a ser igual a 1/2. Generalmente no le ponen la suma porque se utiliza la convención de Einstein, pero yo aquí no la he usado porque pues a veces confunde más de lo que ayuda, solamente cuando ya uno es un verdadero as en el movimiento de los índices es cuando uno pues puede prescindir de ella. Y esta es la expresión explícita para los componentes de la conexión de Levi-Civita. Quiero que noten que en realidad fue muy sencillo, que todo esto surge fácilmente a partir de esta ecuación. Aquí lo pongo, todo se sigue de la ecuación esta ecuación. Por la manera en cómo introdujimos los símbolos de Levi-Civita, se establece pues prácticamente un método para calcularlo todo. Entonces, que no es fácil, porque pues para hacerlo se requiere, por supuesto, parece fácil cuando se presenta en un salón de clases. En el salón de clases solamente se presenta el resultado de una serie de cavilaciones, de cálculos. El laboratorio que no se enseña es el cuaderno lleno de notas. Pero bueno, gracias.